Y siendo obligatorio, te insisto, tienes 30% de ausentismo, ¿cuánto tendría si no es obligatorio? 60% de ausentismo. O sea, ¿qué legitimidad, como dices tú, va a tener esa autoridad, no? Sí, exactamente. Ahora, es una propuesta que conduciría a una crisis política. Claro. Estamos conectados con el constitucionalista Omar Cairo. Omar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Omar, te convocamos a raíz de la propuesta del proyecto de ley que pretende la congresista de Perú Libre, Betsy Chávez, planteando el adelanto de elecciones. O sea, lo que ella dice es que si el presidente renuncia o es vacado, lo que debería ocurrir es que ya sea el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, o el presidente o presidenta del Congreso, tiene que convocar elecciones adelantadas. ¿Cuál es tu juicio sobre esto? Sí, yo creo que este proyecto, la gran utilidad que tiene es esclarecer, mejor dicho, poner más claro lo que ya la Constitución dice, que es que en el caso de que la presidenta del Congreso asuma, debe convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, y le llama generales. Yo hubiera preferido que le llame presidenciales y parlamentarias para que no se genere una discusión nueva. Claro. Porque son presidenciales y parlamentarias porque según la Constitución, los mandatos presidenciales y parlamentarios son simultáneos, lo cual se rompería si es que solo convocara presidenciales. Entonces sería mejor que dijera elecciones presidenciales y parlamentarias en vez de generales, que aclara un poquito más, pero permite que alguien se agarre de esa aparente ambigüedad para pretender que solo se convoque presidenciales. Pero por otro lado, este proyecto es contradictorio, porque su primer párrafo dice que por impedimento permanente del presidente asume el vicepresidente, o sea, Dina Boluarte. Quiere decir que asume hasta el 2026 por impedimento permanente. Pero el segundo párrafo dice que en caso de vacancia, Dina Boluarte convoca elecciones, lo cual es contradictorio porque la vacancia contiene todos los supuestos de impedimento permanente: muerte, renuncia, incapacidad moral o física, salida del país y no retorno, y destitución luego de proceso penal. Entonces, según el primer párrafo, en caso de impedimento permanente, Dina Boluarte hasta el 2026. Y según el segundo párrafo, Dina Boluarte, ante vacancia, que son 5 supuestos de impedimento permanente, convoca elecciones. Esta contradicción interna tiene que resolverse en ese proyecto, si no, no se entiende. Ahora, el tema es el siguiente. Yo he estado tratando de introducir un poco de sensatez en el debate que nos agobia casi cotidianamente, Omar, ¿no? Que es cómo salimos de esta situación, porque finalmente lo que está planteando, ¿no es cierto?, la congresista Betsy Chávez es una salida no planteada en términos de una visión de largo plazo de lo que debería ser la reforma constitucional, sino otra vez en función de las circunstancias, igualito que el Congreso. Así como el Congreso cambia las reglas de juego sobre la cuestión de confianza por las circunstancias, ¿no?, y no por un proyecto a largo plazo, acá pasa lo mismo. Pero ¿cómo nos salimos de esta situación? O sea, yo digo, por ejemplo, está claro que no tienen los votos para la vacancia, pero y hay cuestionamientos con respecto a si el presidente está implicado o no en los supuestos delitos que ha cometido gente de su entorno. Entonces, ¿no sería lo razonable que se haga la investigación que la Fiscalía de la Nación ha dicho exitosa tiene que hacerse sobre el presidente, pero no el 2026, sino ahora? O sea, esa no sería una solución para poner orden. Ya, que la Fiscalía investigue y mientras tanto vamos para adelante y se hace un gobierno de unidad nacional, y si se encuentra responsabilidad en el presidente, bueno, tendrá que pagar las consecuencias, ¿no?, que la propia Constitución establece. Sí, en realidad no es solo lo razonable, sino lo que establece la Constitución. La Constitución lo único que impide es acusar ante el Poder Judicial, salvo por los 4 delitos del 117, pero no prohíbe investigar, con lo cual exige investigar. Además, debe quedar claro para el Congreso que la vacancia no es un mecanismo de destitución como sanción, y que no sirve además para hacerle preguntas al presidente y que conteste, como el congresista Montoya pretende que conteste 20 preguntas el día 28, y eso no va a pasar porque está prohibido que ocurra. Si se quiere que el presidente conteste, que se conforme una comisión investigadora o se le dé facultades a una comisión y se le cite. Ahí sí está obligado a acudir y responder preguntas.
Puede guardar silencio, pero asume las consecuencias de su silencio. Tiene que escuchar las preguntas. Pero, como tú dices, las reformas tienen que usarse los mecanismos existentes y la reforma de hacerse con vistas a largo plazo y no a la circunstancia. Y de este proyecto lo que rescato es que utilice el término elecciones generales, que es lo único que debe cambiar del 115. Ya, y bueno, ni siquiera... ¿Pero tú crees que creo eso debe ocurrir? O sea, porque una vez más, no estamos pensando en el largo plazo. Es decir, puestos en una situación donde el presidente, digamos, incurre en algún delito o está puesto en una condición que le impide seguir ejerciendo el mandato presidencial, ¿por qué vas a convocar elecciones generales? Exitosa. Si tienes para eso constitucionalmente vicepresidente y tienes para eso, en el caso que renuncie el vicepresidente, el procedimiento ya establecido a través del Congreso, que es el Congreso el que convoca elecciones. Por eso no me expliqué bien. Lo único que rescato de este proyecto es la precisión de que en caso de que el presidente no pueda continuar, asume la vicepresidenta, el segundo vicepresidente si lo hubiera, y cuando asume la presidenta del Congreso, el presidente del Congreso convoca elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Ese es el único cambio que me parece importante. Y que debería decir, en vez de generales, presidenciales y parlamentarias, para que no se genere otra confusión después. Pero eso es todo. Coincido contigo. No hay que establecer que asume la vicepresidenta para convocar elecciones. No, asume para gobernar. Y si ella se encuentra incursa en una incapacidad permanente, asume la presidenta del Congreso y ahí sí convoca elecciones presidenciales y parlamentarias. El único cambio que se justifica aquí es el del término de elecciones. Pero no para cambiar en realidad, sino para aclarar lo que ya es, según la Constitución, que son presidenciales y parlamentarias. Claro, porque ahí lo que estás haciendo es obligar a la vicepresidenta o al vicepresidente a renunciar a su mandato que según la Constitución tiene. O sea, él está o ella está para reemplazar, pero otra vez, pues es que estamos discutiendo modificaciones constitucionales en función de las circunstancias. Nada más. Y además de manera imperfecta, porque según el primer párrafo, pasa lo que tú dices. Por impedimento permanente asume el vicepresidente para continuar. Así lo dice claro. Pero según el segundo, en caso de vacancia, que tiene todos los supuestos de impedimento permanente, asume para convocar elecciones. Entonces no se entiende. Claro, o sea, lo que debería ocurrir, es decir, si queremos lograr algún nivel de entendimiento razonable, es decir, el Congreso tiene que dejar de lado el andar pidiendo vacancias a cada rato sobre las que no tienen los votos o para los que no tienen los votos, lo cual crea este clima de zozobra, incertidumbre. Además, le crea falsas expectativas a la gente que no ha aceptado el resultado electoral del 6 de junio y que hasta ahora sigue haciendo marchas, aunque son menos numerosas que al comienzo, y sigue pidiendo vacancia, ¿no? Cuando saben que necesitan 87 votos que no tienen. Bueno, eso lo saben sus dirigentes, no lo sabe la gente que sale a la calle. Pero no sería lo razonable que se proceda a lo que, insisto, a lo que la Constitución manda, que la Fiscalía de la Nación investigue al presidente y que si esa investigación empieza a concluir que habría responsabilidad por parte del presidente, el Congreso está habilitado para acusarlo constitucionalmente o no. ¿Qué pasa si la Fiscalía dice sí hay responsabilidad? No lo puedo acusar porque la Constitución no me lo permite, pero responsabilidad hay. Ahí el Congreso puede actuar o no. Sí, en realidad. No sé qué pasó, perdimos tu audio, Omar. Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Sí, si es que como producto de la investigación se encuentran posibles responsabilidades, el Congreso puede actuar. Puede, si no es ninguno de los 4 delitos, si esas responsabilidades involucran infracciones constitucionales, puede iniciar un juicio político para destituir al presidente. No la vacancia, la vacancia yo quisiera que los congresistas y todos tengamos claro que es para declarar que por una causa objetiva el presidente no puede seguir gobernando, no es para castigarlo por nada. Tanto es así que el inciso 5 de la vacancia dice que se produce la vacancia cuando es destituido luego de que es condenado por el Poder Judicial. O sea, es la consecuencia de la condena. Y en el tema de Sagasti, es decir, Sagasti está planteando un referéndum. ¿Qué posibilidades reales tiene esta propuesta? No, lo que ocurre es que esa propuesta
se ha planteado en términos tan entusiasmantes, si cabe el término, que se ha confundido el mensaje. Lo que Sagasti ha planteado es lo mismo que iba a hacer Castillo hace una semana y que hizo Vizcarra el 28 de julio de 2019. Proponer que 75.600 peruanos le pidan al Congreso que reforme la Constitución para cortar sus mandatos. Tú ya sabes el destino que va a tener un proyecto esa naturaleza en el Congreso para que los congresistas mismos se acorten su mandato. Van a decir que no, pues. Entonces, es una propuesta políticamente inviable. No generó entusiasmo precisamente porque se creyó que era un llamado al pueblo, a las masas, a que se firmen y que se vayan todos. Y no es así. No es así. Es un proyecto simple de reforma constitucional para pedirle al Congreso que el Congreso diga: nos vamos. Eso no, claro, y otra vez, no creo que ocurra. Y otra vez se crea una falsa expectativa, porque la gente piensa que si firma por ese referéndum, ¿no es cierto? Ya no, va a ir al Congreso, sí, y el Congreso es el que va a decidir. Ahora, y sobre lo otro, sobre el tema de lo que ha propuesto la congresista Tudela en el sentido de que el voto en el Perú pase a ser voluntario y no obligatorio como es actualmente, ¿cuál es tu juicio? Sí, es complicado porque creo que inicialmente la obligatoriedad del voto se utiliza para crear un sentido de pertenencia de las personas a la condición de ciudadano, mejor de identificación de la persona con su condición de ciudadano. Hoy día esa identificación es muy débil. Hoy día la gente, si hay un partido Alianza U el día de las elecciones, se queda a ver el clásico. Exitosa. Entonces, si no es obligatorio, pero si es obligatorio va a votar. Y paulatinamente, cuando esa identificación de la persona con su condición ciudadana se consolide, ya se podrá establecer la voluntariedad. Pero en este momento creo que si establece voto voluntario, el universo electoral estaría conformado por el 5% del padrón. Y la legitimidad que tendría el presidente y los congresistas elegidos por el 5% sería debilísima. No, claro, si lo que te ocurre es que siendo obligatorio el voto hay hasta 30% de ausentismo, imagínate lo que sería el ausentismo en el caso de que el voto sea obligatorio. Simplemente la gente no va. Sea voluntario. Porque si es voluntario, perdón, la gente estaría... O sea, hay un descorazonamiento y una falta de credibilidad con respecto a los partidos que sería catastrófico, ¿no? O sea, tú si en este momento dices, tu voto es voluntario y siendo obligatorio, te insisto, tienes 30% de ausentismo, ¿cuánto tendrías si no es obligatorio? 60% de ausentismo. O sea, ¿qué legitimidad como dices, tú vas a tener esa autoridad, no? Sí, exactamente. Ahora, es una propuesta que conduciría a una crisis política. Claro, ahora, eso a lo que te remite en realidad. Yo estuve revisando los acuerdos, las propuestas del Acuerdo Nacional, y uno de ellos tiene que ver con la eliminación del voto preferencial, ¿no? Que te lleva otra vez, ¿no? O sea, ¿cómo eliminas el voto preferencial si es que los partidos son lo que son hoy, que son instituciones que no tienen ninguna vida democrática real? Es más, si no hay elecciones, no tienen ninguna vida. En la mayor parte de los casos son clubes electorales, se juntan cuando hay elecciones, desaparecen cuando no hay elecciones. Entonces, el asunto es mucho más complejo, ¿no? Y a eso debería abocarse el Congreso. ¿Cómo haces para reformar el sistema de partidos políticos en el Perú? Para que sean realmente entes representativos. Como un alcance simplemente con beneficio inventario, creo que la eliminación del voto preferencial podría de alguna manera frenar ese deterioro de los partidos y propiciar el incentivo para que se cohesionen en grupos políticos con programa, con ideología. Porque si está el preferencial, lo que vas a tener es personas que digan, ¿dónde me coloco mejor con un número bueno para poder ser elegido? Y por eso tienes candidatos que en una elección fueron de Solidaridad Nacional, en otra de Fuerza Popular, en otra de Somos Perú, en otra de vaya a saber qué otro partido. Pero si no hay voto preferencial, van a tener que afiliarse al partido al que son afines y pelear la posibilidad de alcanzar una vacante entre los candidatos y esgrimir la propuesta del partido y así concitar adhesión. Pero no por el número, porque en realidad la competencia electoral parlamentaria es una competencia de números y de perfiles personales.
No son candidatos que vayan planteando la propuesta del partido. Claro, a defender mi programa. A eso ayudaría la eliminación del voto preferencial. Claro, siempre y cuando, agregaría yo, vaya de la mano con una real democratización y reforma del actual funcionamiento de los partidos. Omar. Clarísimo. Omar, muchas gracias, como siempre, muy gentil y muy claro. Omar Cairo, constitucionalista. Gracias, Nicolás.